en 1990. En 1993 que se identifica el virus sin nombre y desde ese momento en Sudamérica a lo largo de la década de los 90 se identifican diferentes virus Hanta. La enfermedad en Europa y Asia se caracteriza por producir fiebre hemorrágica con síndrome renal y en las Américas síndrome pulmonar por hantavirus. La transmisión clásica o más frecuente que se da en relación al hantavirus, los roedores están crónicamente infectados, es una infección de transmisión horizontal primordialmente, y el ser humano se expone y desarrolla la enfermedad después de inhalar aerosoles de las excretas, sea heces o orinas. También hay otras posibilidades de adquirir la infección y la siguiente expositora nos hablará del virus Andy y la transmisión de persona a persona. Cuando tuvimos los primeros casos fatales de hantavirus a finales del 99, inicios del 2000, se activaron una serie de estrategias para caracterizar la enfermedad y en las primeras 34 semanas del año 2000 se hicieron investigaciones, estudios de prevalencia, estudios de casos y controles, se envían muestras afuera del país para confirmar que era un caso de enfermedad producida por el virus Hanta. También logramos adquirir una beca de investigación por los siguientes 10 años. El resumen de este brote, liderado por el doctor Bayar y colaboradores, presentamos los primeros 7 casos, la definición de caso que se utilizó, los casos confirmados y la tecnología que fue adquirida del CDC para hacer ELISA casero, PCR y Western Blot. La serie temporal del 99 hasta el 2026 nos ha permitido generar una serie de evidencias en poblaciones humanas como la tasa de seroconversión, las tasas de prevalencia, el síndrome post-Hanta, transferir la tecnología a las unidades ejecutoras para desarrollar para realizar el diagnóstico y sobre todo con las evidencias generadas realizar elaborar las guías de manejo de la enfermedad por hantavirus. Y asimismo, como se hicieron los estudios en poblaciones humanas, se realizaron estudios de ecología para caracterizar el reservorio, la distribución a nivel nacional. Los estudios revelaron altas prevalencias de infección en la población, detección de anticuerpos IgG, y eso crea una serie de interrogantes a tratar de explicar cómo tenemos altas prevalencias de infección, afecta a todos los grupos de edad. eh, los agricultores, las amas de casa y los estudiantes son las ocupaciones con mayor prevalencia y factores relacionados con la actividad agropecuaria podrían explicar este fenómeno. Igualmente hicimos estudios pareados, o sea, estudios longitudinales para determinar si el aumento de esta prevalencia era significativo o no y encontramos que este incremento es del 5% anual. Los estudios de febriles fue el siguiente paso porque ¿cómo podíamos tener casos de síndrome pulmonar con altas prevalencias? ¿Será que las personas desarrollan un cuadro febril que no estamos detectando? Y efectivamente encontramos de 117 casos que un porcentaje importante tenían fiebre por hantavirus sin desarrollar la complicación y la mayoría tenían esta placa eh, que se ve normal, pero algunos pocos casos que no necesitaron oxígeno porque los pacientes no manifestaban disnea, las placas seriadas nos permitieron identificar que sí, que hay pacientes que tienen infiltrado intersticial, y que si no hubiésemos tomado las placas seriadas, este paciente se maneja de manera ambulatoria y nos permitió pues clasificar el espectro de la enfermedad en Panamá. También se diagnosticaron en esa serie 6 casos de leptospira, de los cuales uno falleció y esto se convierte en el diagnóstico diferencial. Por supuesto, tuvimos que prepararnos para desarrollar estudios de ecología a nivel nacional y esto nos permitió mapear el oligorizomis costarricense desde Costa Rica, digo, desde la frontera con Costa Rica, Bocas del Toro, Chiriquí, hasta Darién
y podrán ver que la gran mayoría de los puntos se acumulan en la región de Azuero, en la región central. Los puntos rojos identifican los ratones positivos, Oligorisomys costarricenses, los verdes los negativos, los cultivos de maíz, de arroz, de caña, de otro tipo de cultivos mezclados en los pastos, que es un tipo de cultivo, y el uso de subsistencia, agricultura de subsistencia, que es lo que vemos en gris. La prevalencia fue del 16% de detección de anticuerpos IgG contra el virus choclo en el oligosamio costarricense y varió desde el 10 hasta el 21%. Las prácticas agropecuarias de un paciente que sobrevivió a la enfermedad por hantavirus, vean cómo tiene las manotadas de arroz, en los jorones cómo se guardaban. Y a pesar de que se tienen silos, ustedes ven que hay arroz disperso en el suelo por, eh, por el escape de este tipo de granos de los sacos para su conservación y distribución. Y también, por supuesto, las grandes extensiones de cultivo de maíz, los tipos de vivienda, la cercanía de los cultivos de arroz a las viviendas, las aguas servidas o de lluvia, el maíz muy cercano a las viviendas y el pasto, que también es un área de refugio. Igualmente realizamos un estudio de 20 años de vigilancia epidemiológica en Panamá. De 1.057 casos, 712 fueron positivos por virus Hanta, 345 fueron negativos, pero el diagnóstico diferencial debe considerarse donde el 50% de los casos eh, que se sospechó dengue fueron positivos por dengue y el 33% por leptospira. Y no obstante, nos quedó un bolsón de casos que no pudimos identificar a pesar de que se hicieron otros tests. Pero lo importante es que la gran mayoría de los casos en Panamá, el espectro de la enfermedad es una enfermedad leve. El 12% desarrollan síndrome pulmonar por hantavirus moderado, 32% severo, y el 37-40% de los casos que sufren un síndrome pulmonar por hantavirus severo fallecen. Por supuesto, las placas seriadas, los urinálisis, hemogramas y químicas seriados son importantes para la detección de estos casos de manera temprana. Hemos definido bien el área endémica de la enfermedad porque se ha identificado el roedor, y que son reservorios del virus Oligorisomys costarricense, la distribución de los casos. Esto representa el 20% del área territorial de Panamá que es área endémica por hantavirus. También de los 712 pudimos identificar por grupo de edad, 117 fueron menores de 18 años, 595 mayores de 18 años. La gran mayoría de los casos se acumulan en Los Santos. La gran mayoría de los casos que detectamos o sea, los que sufrieron la fiebre por hantavirus fueron menores de 18 años. De los 55 que fallecieron, 3 fueron menores de 18 años, pero osciló entre 16 y 17 años, particularmente en Coclé y uno en la ciudad, en la capital. Como les comenté, el- la, la gran mayoría de los casos de fiebre por hantavirus eh, se ven en menores, todos los grupos de edad se ven afectados. Hemos tenido casos en el hospital de niños que fueron que tuvo síndrome pulmonar por hantavirus, un niño de 1 año y medio que fue intubado, sobrevivió, y hemos tenido casos de 80 años y más. Pero la gran mayoría se acumulan en el grupo de edad productiva. La letalidad, por supuesto, cuando uno descentraliza las pruebas de hantavirus, inicialmente por inmunoglobulina y después por ELISA, el número de casos se incrementa por la intervención, obviamente, pero la letalidad disminuyó hasta un 7% cuando se incluyen los casos de síndrome pulmonar y fiebre por hantavirus. Y aunque el Panamá es el de todos los países que padecen se identifica esta enfermedad, es el que hace la vigilancia de los febriles. Chile eh, logró encontrar hasta un 5,3% que sufren la fiebre por hantavirus,
pero en Panamá oscila entre 6 al 63%. Vigilamos nosotros antes de que se compliquen los pacientes. Notamos que más son los hombres los que sufren el síndrome, la enfermedad por hantavirus, pero los que fallecen son más las mujeres. Eso no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Los estudios a nivel de microescala, es decir, nosotros tenemos un estudio a largo plazo que capturamos los roedores, les ponemos anestesia, le tomamos muestra, eh, y en el saco lacrimal se toman las medidas morfométricas y se libera. Eso nos permite hacer un estudio de captura-recaptura de mes a mes y tenemos 20 años de estar realizando esto en tono sí, también lo estamos haciendo en nata y podrán ver que la línea roja es el roedor el Zygomys brevis que es positivo por el virus calabazo y el único que se ha encontrado que es patógeno al ser humano es el Oligorhizomia costarricense, que es la línea roja con los puntos amarillos que ustedes pueden ver mes a mes y año con año cómo aumenta y disminuye la población de los roedores y cómo cuando se incrementa la población de Oligorhizomys fulvescens, ustedes ven incremento cada 4 o 5 años de brotes, como es en el 2008, el 2014, el 2018, que es uno de los más grandes. Y si nos concentramos entre el 17 y el 19, podemos ver la captura de Oligorhizomys costarricense mes a mes y cómo en la estación seca, que va desde enero hasta marzo, se incrementa la población, incluso puede ser muy alta en abril, mayo y disminuir. Y eso es sin nosotros realizar ninguna intervención. O sea que hay una autolimitación de las poblaciones de los roedores dependiendo de la disponibilidad de alimento, de la temperatura, la lluvia, el arado, la quema y otras formas de intervención cuando se está usando la tierra. Bueno, abajo tenemos los casos de, en verde, fiebre por hantavirus y en rojo, síndrome pulmonar por hantavirus. Y aquí lo importante es que 2 meses después que se observa un incremento de la población de roedores, se traduce un aumento de los casos. O sea, aquí estamos viendo 8 semanas y recordemos el periodo de incubación, que en términos generales es de 1 hasta 8 semanas, dependiendo de la región y del virus. Esto puede variar de dos hasta 40 días, dependiendo del tipo de virus. Pero si ponemos en esto en perspectiva, se puede observar que la notificación del aumento de los oligorhizomos costarricenses puede en un momento dado alertar al sistema para realizar las intervenciones de prevención y control en la población. Nosotros hemos aplicado el concepto de One Health, que ahora es muy conocido desde el año 2000, en donde hacemos los estudios en poblaciones humanas y en los reservorios o vectores de diferentes patógenos a nivel nacional y podrán ver que aquí lo hemos considerado porque es el diagnóstico diferencial para las hantavirus como es SARS-CoV-2, leptospira, dengue, entre otras enfermedades que en el 2022 se hace una actualización de la definición en donde está una sola salud, con los diferentes aspectos de ecosistemas saludables, animales, humanos, que incluyen los sectores y las disciplinas, pero quisiera rescatar de esta definición de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades mundiales como la salud animal, el ambiente entre otros, la transdisciplinaridad, que es la colaboración de múltiples sectores en donde la sociedad debe participar. Este manuscrito reciente del 2025 nos señala las interacciones o nos indica las interacciones de roedores humanos, entornos y puntos de intervención. Y hay que rescatar el concepto de sinantropía, que básicamente es el aprovechamiento de los animales que se aproximan a los seres humanos y se benefician de los desechos que producen y que esto hace que el ámbito hogareño de los animales se vea restringido porque hay un beneficio. Estos autores, que es un manuscrito de punto de vista, hablan de que las intervenciones deberían hacerse, por ejemplo, para la ecología de la enfermedad de los roedores, es sacrificio selectivo, dirigido, no dirigido, y control de la fertilidad.
de roedores, por ejemplo. Y este sería el punto uno y el punto 2, que sería la prevalencia prevalencia de patógenos reservorios a través de vacunas transmisibles, que es una idea que ya se ha explorado anteriormente, pero llevarlo a la práctica sería el gran desafío. Sinantropía sería el punto 3, que es los contactos entre humanos y roedores, las prácticas de cazas de animales exóticos y que son consumidos, el almacenamiento de los alimentos y la mejora de la calidad de las viviendas podrían en un momento dado poder realizar por la prevención y control. Y el último, que es la gestión ecológica de roedores, gestión de tierra, restauración de depredadores, reducción de los recursos antropogénicos, restauración de los bosques, el efecto de dilución. El desafío que se tiene es que desde los últimos 10 años se han hecho ajustes en las clasificaciones de los diferentes virus. Y por ejemplo, el ortohantavirus hantaenense, en donde agrupa el virus Hantan, al MUR, que producen fiebre hemorrágica con síndrome renal. Aquí tenemos los 11 tipos de virus y están clasificados en la nueva eh, especie, género y especies que producen fiebre hemorrágica con síndrome renal. En las Américas tenemos 13 virus que producen síndrome pulmonar por hantavirus. De estos tenemos 12 que están bien clasificados y aquí tenemos el ortohantavirus signombrense, que el signombre virus y el Nueva York son muy parecidos. Lo mismo ocurre con el 4 virus que tenemos, ortohantavirus andesensen. El virus que ha sido identificado en Panamá, entonces sería el ortohantavirus chocloense. Hay otros virus que produce síndrome cardiopulmonar, pero no se han clasificado porque no tienen la secuencia completa. Y aquí hemos adicionado 2 nuevos virus que hemos identificado en Panamá: el virus filo del tallo y el virus buritiense, que es un virus que fue identificado en murciélagos, en Darién. No se ha encontrado que produce enfermedad en los humanos, pero tenemos los 2 murciélagos y los 2 tipos de virus en el Darién. Como les comenté, no solamente se ha cambiado la clasificación o se ha ajustado la clasificación de los virus hunters, sino también de los roedores. Y esto para poder comprender mucho más la enfermedad. Esto es una imagen de lo mismo, mucho más amplio. Y en, y en resumen, los disturbios del ecosistema por las actividades antropogénicas hace que aumente la población de roedores silvestres, que este reservorio del virus choclo produce un síndrome pulmonar, que los casos se presentan periódicamente cada 4 o 5 años, que fue necesario clasificar el espectro de la enfermedad, mejorar el espectro de la información del espectro de la enfermedad, tener vigilancia a nivel de microescala. Se creó el Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes Zoonóticas, se desconcentró o se descentralizó el diagnóstico ELISA, y se hicieron estudios antropológicos para comprender a la comunidad, las guías que son importantes. Las evidencias permitieron establecer, influir en las políticas de salud pública a través de guías para el manejo, control de la enfermedad. Se crea un centro en la región central del país y se tiene un programa de investigación. El centro, que está en Santiago Este, más conocido como Divisa, es muy importante porque nosotros vamos a desarrollar un taller que estuvo diseñándose desde el 2024 con el CDC, la OPS y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Hemorrágicas de Argentina. Y esta es una foto del 2024, en marzo del 2024. Y la próxima semana nosotros vamos a hacer un taller regional para fortalecer la capacidad de vigilancia de Hanta y arenavirus en las Américas. La OPS, el CDC, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Hemorrágicas de Argentina y el Instituto Gorgas. Y eso les comento después que hayamos terminado el curso y lo dejamos por aquí por el momento. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por no solo ajustarse al tiempo, sino presentarnos, creo que el resumen de muchas décadas de trabajo en 20 minutos. Yo creo que eso es un logro adicional a todo lo que hemos visto.
Y bueno, para recordarles a la audiencia que las preguntas van a ser al final, tienen el espacio de preguntas y respuestas y así pues damos tiempo a que pues nos dejen todas las consultas que tengan para ambos ponentes y lo dejamos al final. Muchísimas gracias, doctor Blas. Y continuando con la segunda parte del webinar, para mí pues es un placer presentar a la siguiente ponente, la doctora Gabriela Zambrano, de Ecuador, es médico, graduada de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, especialista en medicina interna por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una beca de formación en el Hospital Metropolitano de Quito, en enfermedades infecciosas y pues también educación para profesionales de la salud MEPS con diplomado superior en docencia universitario del Instituto Universitario Hospital Italiano. Tiene un máster Esther por la Universidad Rey Juan Carlos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y un diplomado de medicina tropical e higiene en la Universidad de Alabama Birmingham, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente es docente e investigadora en la Universidad UCE a cargo de la Cátedra de Inmunología y Enfermedades Infecciosas. Además, es profesora de posgrados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es epidemióloga con mención en control de infecciones de la Universidad de los Andes y tuvimos pues la oportunidad de compartir en Payback 2025, pues desde donde conozco toda su increíble trayectoria. Ella pues nos va a hablar del el Anta Andes virus y el brote relacionado al crucero y pues todo el impacto que este evento de salud pública ha tenido no solamente a nivel local, sino también a nivel regional y mundial. Así que muchísimas gracias, Gabriela, de nuevo, y te cedo las cámaras y el espacio. Muchas gracias por la invitación, sobre todo muchas gracias por haber tenido previamente la conferencia del doctor Blas. Y como él muy bien ha mencionado, existen varias diferencias clínicas entre el Hanta del Viejo y del Nuevo Mundo. Y como es conocido por ustedes, nosotros tenemos la variante de variantes sudamericanas. Y es en este sentido donde nosotros tenemos que diferenciar, como muy bien lo ha dicho doctor Blas, la fiebre por hantavirus del síndrome cardiopulmonar, que es mucho más común en Sudamérica, afectando predominantemente a nivel pulmonar, con un síndrome que tiene fiebre, con insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, edema, hipoxemia y shock cardiogénico. Además de que en el caso de Andes virus, la transmisión comunitaria está, transmisión persona a persona, está también documentada. Bien, teniendo en cuenta la diferencia en las Américas del síndrome cardiopulmonar, cabe recalcar que el hantavirus no es nuevo, como bien he mencionado, en Panamá tenemos la variante de Choclo, Paraguay Laguna Negra, en Chile también tenemos el hantavirus Andes, en Brasil tenemos Fugitiva y así hay varias variantes documentadas a nivel global. De hecho, si nosotros vamos a la distribución global de las secuencias reportadas a nivel mundial, vamos a ver que si bien en los pequeños círculos hacia los más grandes, las zonas en Sudamérica donde más están reportadas es justamente gracias al Gorgas, en Centroamérica, tenemos en Costa Rica, en Brasil y desde luego en Argentina es donde más variantes tenemos. Y tan maravilloso es el mundo de las variantes y la genética viral de hantavirus que incluso tenemos variantes sin nombre y una diversidad que no está incluida dentro del diagnóstico. Así que teniendo en cuenta la perspectiva de One Health, podríamos tener sorpresas a lo largo de los años con nuevas variantes. Lo que sí hay que especificar es que el hantavirus o las variantes de hantavirus son específicas de cada roedor o roedores específicas, y es en este sentido como por ejemplo zonas como el Ecuador no tienen el colilargo, por ejemplo, que vendría a ser el reservorio y por lo pronto salen no cubiertas de hantavirus andes, que son mucho más hacia el cono sur, Argentina, Chile, entre otros países. Bien, ¿cómo se encuentra el colilargo? Aquí tenemos una foto que se encuentra en Chile o en Argentina, es el Oligorizomis longicaudatus, presente en esta región que he mencionado y que infecta a ratones vivos y que además tiene tendencia a generar brotes aislados.
ni tan aislados. Al momento tenemos un recrudecimiento de los brotes a nivel de Sudamérica, de todo lo que es hantavirus, no específicamente Andes, y además de en Norteamérica. Puede ser introducido el roedor, que es de pronto de Chile o de Argentina a Europa, y esto es lo que se temían realmente cuando hicieron el desembarcamiento en Tenerife. Cuando desembarcaron, tenían el miedo de que existiera al caso un roedor que podría de pronto introducir una especie, y realmente el potencial es muy bajo, aparece muy bajo, puesto que, como he explicado, el hantavirus es roedor específico y no tendría mucha posibilidad de replicarse en otro roedor, ¿sí? Y es en ese sentido también que la cero prevalencia global de hantavirus se puede ver más hacia Asia, más hacia África que en las Américas. Sin embargo, su distribución global por el calentamiento global está aumentando. Bien, de esto ya habló un poquito el doctor Blas, no me voy a repetir. Lo que sí es importante es que recalcar que todos los ARN virus tienen alta tasa mutacional, y que uno de los problemas más importantes es la expresión de la polimerasa, que genera variantes que no tienen mucho fitness y que podrían generar algunas mutaciones que no están descritas todavía o que no tienen nombre, que podrían generar brotes a futuro. Dentro de la inmunología o la fisiopatología, tenemos dos respuestas. Una respuesta que parece ser mucho más patogénica en el caso de los virus a nivel de América, y una respuesta más protectiva que podría ser vista en las de Europas. La respuesta patogénica tiene que ver con un aumento de los CD8 a nivel tisular, con respuestas mucho más agresivas, y generalmente se ve una asociación con el alelo HLA-B 3501, que genera una respuesta de interferón y de interleuquinas mucha más alta, con bradicininas de aumento de la permeabilidad, lo que causaría justamente el síndrome cardiopulmonar. Dentro de la presentación clínica, como bien han mencionado ya, no me voy a repetir mucho, tenemos el periodo de incubación, que puede ser muy largo. De hecho ya sabemos que puede llegar incluso hasta 2 meses, el pródromo, la enfermedad y el periodo de convalecencia. Como estamos viendo acá, el endotelio infectado genera aumento de la permeabilidad, también trombocitopenia y también el fenómeno de microangiopatía vascular. En cuanto a Chile, los casos documentados en el 95 al 2026 se han documentado entre 30 y 60 casos por año, y el número de casos varía de región en región, teniendo una media de 34 años, como bien se ha descrito en otros estudios en Panamá, siendo los hombres más afectados en un 76%, y teniendo también en cuenta los niños que son afectados en Chile con un 15%, teniendo una tasa de fatalidad de 35%. Y aquí es donde existe ya una evidencia previa que nos ayudó muchísimo para el brote actual. En el 2018 al 2019 ya hubo un reporte de estos denominados superdiseminadores, con 34 casos confirmados y 11 muertos, en el cual se documenta ya que la variante Andes, sí, que se descubrió en esta Chubut, no se descubrió, se reportó en la provincia de Chubut, fue la causante de este contagio interpersona. Las buenas noticias es que si nosotros observamos el comportamiento del brote en Argentina en el 2018, vemos que en la tercera generación de contagio la incidencia de casos disminuye, y es por ello que ya no tenemos el mismo impacto que en la primera generación de contagio, donde tuvimos 3 casos, o en la segunda, donde tuvimos 5, sino que en la tercera ya comienzan a descender los casos, tal cual como ha sucedido en el brote relacionado al MB Ondius. Bien, dentro de estas circunstancias que he comentado, de que se desgasta un poco el ciclo de contagios de la tercera generación, podrían ser estas personas, las primeras que contagiaron, super diseminadores, es lo que se pregunta el artículo. La respuesta es probablemente sí, porque depende de la diseminación de partículas virales durante la fase aguda, y para esto ya existen otros estudios, como los reportados en 2024 por Marcela Ferrés. Es un estudio de 131 pacientes con hantavirus Andes confirmado, donde se puede ver que ya se hace una medición de la carga viral en el plasma
en el fluido gingival, en la saliva y en las secreciones nasofaringeas, y se ve muchísima más carga viral a nivel sanguíneo que a nivel respiratorio. Y eso nos da una pista de que por lo pronto la diseminación tendría que tener un contacto estrecho interpersona para poder tener éxito, aunque no se ha descartado la posibilidad de que podría aerosolizarse partículas. Hablando del brote actual relacionado con el Ondius, este brote inicia el 1 de abril después de un itinerario a través del Atlántico Sur con el P1 y el P2, que son las persona 1 y persona 2, así los vamos a denominar en este recuento del brote. En cuanto a la persona P1, los síntomas respiratorios comenzaron el 3 de abril y murió a bordo el 11 de abril con una IRAG e insuficiencia respiratoria. Este paciente ya había tenido 3 meses, y esto es lo que queremos recalcar, viajando por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, y su cuerpo, realmente él falleció dentro del crucero, tuvo que hacer una escala programada en Santa Elena el 24 de abril. ¿Sí? Su pareja, P2, también desembarcó ese día y comenzó a presentar síntomas similares e inició el 24 de abril el viaje de regreso a Países Bajos. Cabe recalcar que el MV Ondius pertenece a Países Bajos y lo hace vía Johannesburgo. El punto es que estaba tan enferma la paciente que no pudo completar el vuelo de conexión. Falleció en el departamento de emergencias del hospital de Johannesburgo, y entonces se tuvieron que generar un recuento de los contactos probables que se tuvo en el avión para su conexión a Johannesburgo. Mientras tanto, P3, el paciente 3, el 27 de abril del 2026, fue un hombre que tuvo que evacuarse médicamente a la isla de Ascensión con una infección respiratoria grave, que ya tenía signos de neumonía y que mientras permanecía en la isla de Ascensión, su condición fue empeorando y tuvo que ser trasladado también a Johannesburgo, en Sudáfrica, para soporte ventilatorio, y la radiografía de tórax era compatible con una neumonía típica. Hasta aquí nadie se había dado cuenta o se habían cruzado ideas de que podría ser la variante Andes una posibilidad. Hasta que en P1, P2 y P3, que fueron confirmados el 5 de mayo, gracias a que las muestras se enviaron al Instituto de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, y el diagnóstico se pudo hacer el 2 de mayo mediante RT-PCR para panhantavirus. Esto se realizó en una muestra ante-mortem antes de que se muriera la paciente 2, que fue recuperada para la secuenciación del segmento L de los pacientes 2 y 3, y que pudo darse cuenta que era la misma secuencia genómica en los 3 pacientes. Esto confirmó pues que era la variante Andes, que ya tenía la evidencia del contagio interpersona. Pero ¿qué pasó posteriormente? P4 y P5. Paciente P4 es un ciudadano alemán, o fue un ciudadano alemán que murió con IRAG posteriormente de la prueba realizada en Países Bajos, y 2 tripulantes más, el médico del barco, que vendría a ser aquí P5, y una guía de expedición, fueron evacuados a Países Bajos, que también dieron positivos para hantavirus Andes. Esto sucedió el 7 y el 8 de mayo. Para este punto comenzamos nosotros ya a hacer un recuento de los daños, porque comenzaron a aparecer nuevos casos, P9 y P10, que como ustedes saben ya fueron posteriores al desembarque en Tenerife, y fueron en un ciudadano español del Gómez Ulla, que es un hospital militar, y en Francia posteriormente. Actualmente los 2 pacientes están vivos. Haciendo un recuento de los daños con un mapa parlante epidemiológico, vemos que sale de Ushuaia. Para el 11 de abril fallece el primer pasajero a bordo, el P1 que he comentado. Su esposa para el 24 ya es confirmada, lleva con avión hasta Johannesburgo. El 6 de mayo ya tenemos la ruta marítima de Omdius hacia Cabo Verde, donde tenemos en Cabo Verde el médico británico, el tripulante neerlandés y el pasajero alemán, que fueron confirmados el 7 y 8 de mayo. ¿Cuál fue el problema que podríamos nosotros tomar como moraleja de este brote asociado al crucero MV Ondius? Que no se tuvo suficiente tiempo en el primer momento para hacer un diagnóstico diferencial que abarque de pronto a hantavirus, que es una de las posibilidades diagnósticas, sobre todo en adultos en primavera en el cono sur. Y no solamente en el cono sur, como bien hemos visto en Centroamérica y en Norteamérica, para la primavera
vendría a ser uno de las infecciones respiratorias que produce IRAG con más frecuencia. Vemos después que para la fecha clave, el 10 de mayo, el crucero arriba a Tenerife en las Islas Canarias y desembarcan todos los pasajeros de todas las nacionalidades mencionadas de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Austria e Irlanda. Y eso implicó un gran esfuerzo internacional porque hasta la fecha de hoy, 26 de mayo, se siguen observando a los contactos de los casos confirmados asintomáticos monitoreando con PCR hasta que el día de ayer, lunes 25 de mayo, en Madrid, un caso, pues ya, que mientras se documentó su PCR positivo estaba asintomático, un caso asintomático, fue confirmado apenas el día de ayer. Es decir, que esto no ha terminado. Y si nosotros vemos el periodo de contagio del último caso reportado al caso de hoy, son 2 semanas. Bien, todavía no sabemos, y eso es lo importante de este brote, que no sabemos dónde fue el origen del brote. Y tenemos 3 hipótesis. Podría haber sido en el sur de Argentina o Chile o en la región de la Patagonia a mitad de enero o a mitad de febrero. Sí, es la primera hipótesis que se está manejando. Y la segunda que pudo haber sido en el noreste de Argentina en el febrero tardío o el inicio o a través de marzo. Y la hipótesis 3 que fue en Ushuaia de donde partió el MB Ondius. Entonces, se están monitoreando todavía las áreas endémicas de Andes virus para poder saber y se están sacando los genomas para poder comparar si es que realmente tuvo su origen en Ushuaia, como se ha mencionado. ¿Cómo se contagia una persona? Pues simplemente inhalando aerosoles que estén contaminados con saliva, orina de animales infectados. Bien, aquí vino la controversia más grande. ¿Cuál es el número de reproducción después de que una persona se contagia con hantavirus Andes, ¿no? Entonces tenemos estudios diferentes, hay discrepancias. En Upuyén, el R sub 0, el número de reproducción es de 1.19, pero si nos vamos a Argentina, en otros estudios puede ser de 0.7 y si es que hacemos un análisis de los estudios prospectivos, existieron 16 contagios secundarios, que quiere decir 3.4% de casos secundarios, y también podríamos tener una cifra de contagios de persona a persona que puede llegar al 18.8%. Entonces, hasta la fecha, se estima que puede variar entre 0.7 a 2 o en lo que se denomina número de reproducción o que el porcentaje de contagio de persona a persona puede variar de un 2.3 a un 18.8%, dependiendo del escenario. Teniendo en cuenta también que Andes puede transmitirse de persona a persona, es importante reconocer que el contacto estrecho sigue siendo la posibilidad más plausible para que esto ocurra, ¿sí? Y esto se comprueba con el contagio de la pareja en el P1 y P2 del brote que hemos documentado. El periodo de incubación, como hemos hablado, puede entonces oscilar entre 9 y 40 días, ¿sí? Y tener una media de entre 19.6 a 25.7 días. Además, se han hecho otros estudios o análisis de los brotes de Epuyen en Argentina por el doctor Ferrés, donde vemos que en la media también de contagio en los estudios puede estar entre 19 y 24 y que máximo puede durar hasta 40 días. En cuanto al curso, tenemos un pródromo de 2 a 6 días con fiebre, dolor de cabeza, mialgias, náusea y vómito. Una fase que pasa al día quinto y sexto con falla respiratoria súbita, generalmente en la madrugada, como se ha documentado. La mayoría de los síntomas más prevalentes son la mialgia, el dolor de cabeza y el dolor abdominal. Y posteriormente pueden aparecer todos los demás relacionados. Normalmente, y esto es el mensaje de uno de los médicos chilenos, después de haber visto tantos pacientes, el paciente primero reporta fiebre y mialgias.
Generalmente, ¿no? Con tendencia a la fatiga, al mareo y predominantemente en los casos severos progresión a la disnea. ¿Cuál es la definición de caso de los médicos chilenos? La presencia de fiebre, dolor de cabeza y mialgia, con o sin síntomas gastrointestinales, con el dato o la perla clínica de trombocitopenia siempre de menos de 150.000 y la presencia de inmunoblastos, que quiere decir linfocitos atípicos que se puedan ver en un frotis sanguíneo en un más de 10%. Además de una RX compatible con neumonía típica con infiltrado bilateral intersticial y que haya visitado zonas rurales endémicas de hantavirus durante al menos 6 semanas atrás. La trombocitopenia para nosotros los clínicos sigue siendo el hallazgo más importante dentro de una IRAG. IRAG con trombocitopenia significa HANT hasta que se demuestre lo contrario si viene de zona endémica. Y tenemos que tener en cuenta la frecuencia que esto determina el cuadro clínico, ¿no? Generalmente un 95%, es decir, que es muy específica para, de pronto, si lo colocamos con IRAC, poder diagnosticar o sospechar de un hantavirus. Además de que puede haber elevación de la creatinina en un 48% y elevación de enzimas hepáticas en un 71%. La RX de ingreso generalmente es una neumonía intersticial, ¿sí? Y como les decía, otro de los hallazgos son los inmunoblastos en sangre. Bien, es importante mencionar que la letalidad de hantavirus Andes es de entre 30 a 50% y que podríamos llegar a tener anticuerpos neutralizantes 30 días o más, por lo que en las primeras fases podríamos diagnosticar más con PCR que con serología. Los signos de severidad son shock, falla respiratoria, plaquetas menos de 40.000, leucocitosis más de 20.000, hematocrito más de 45, inmunoblastos de más del 45% y desde luego, como he mencionado, proteinuria, que también es otra de las claves diagnósticas para hallarnos en la posibilidad de un hantavirus Andes. Esto lo ha sacado realmente EUCI, que es el Comité Europeo de Enfermedades Infecciosas, Infectología Clínica, que es bastante útil, me ha parecido que es de importancia relacionado con el ONDIUS, porque si es que usted tiene un caso sospechoso, tiene que haber sido relacionado con el brote de ONDIUS o haber sido un miembro de la cabina de la tripulación desde el 5 de abril, ¿sí? Si es que tiene ese antecedente más todo lo que hemos mencionado desde el lado clínico y laboratorial, se puede hacer un PCR y si sale positivo es un caso confirmado y si sale negativo no es que se deja ahí, simplemente se puede seguir haciendo un segundo PCR para ver la probabilidad del caso. En cuanto al contacto al riesgo de los contactos, siempre se tiene que tener en cuenta que hay contactos de alto riesgo y de bajo riesgo y que en función de esto se hará el seguimiento diario para los de alto riesgo 6 semanas y para los de bajo riesgo 42 días. Esto lleva también un protocolo para RNA virus que requiere camas con presión negativa, con higiene de manos que tenga siempre por lo pronto alcohol, gel de más del 70% o solución de hipoclorito de sodio. Las visitas no son recomendadas. Es necesario limpiar la habitación al menos una vez y necesitamos siempre un equipo médico adecuado y disponible con una filtración de los desperdicios de categoría A, más tener en cuenta que en buena hora, y esto digo en buena hora, el Andes virus se inactiva eficazmente con todos los desinfectantes evaluados, lo que evalúa su potencial utilidad en el contexto del sistema sanitario en escenario de brotes. Esto es una buena noticia. En cuanto a los factores de mal pronóstico, como he mencionado, la trombocitopenia y la proteinuria son los más importantes. Y en cuanto a posibles dianas terapéuticas, y digo porque todavía se están investigando, la ribavirina se ha utilizado en algunos casos en Chile, no con mucho éxito, pero para todas las insuficiencias respiratorias agudas del adulto se puede utilizar metilprednisolona y desde luego ECMO como posibilidades. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer con anticuerpos, es decir, serología, idealmente después de las 2 semanas. También se puede hacer con test de prueba rápida. Esto se hace en zonas endémicas. De hecho, se desarrolló en Chile. Son POC, es decir, test
rápidos que se pueden hacer in situ, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%, y desde luego PCR, pero tener en cuenta el momento ideal para tomarlo, que es cuando la viremia tiende a aumentar, ¿sí? Puede salir falsamente negativo, por eso es que hay que confirmar con un segundo PCR, incluso hasta la fecha de hoy. Después de 30, 40 días se sigue al paciente con PCR o se utiliza serología dependiendo del país. Aquí tenemos el algoritmo, la incubación entre el 7 y 42 días. El pródromo puede servir para hacer un PCR, pero ya si estamos en fase sintomática, podría ser mejor idea hacer un ELISA, ¿no? En cuanto a la disfunción cardiopulmonar, el shock puede ser de varios componentes. En cuanto a su reconocimiento, puede comportarse como un shock distributivo, hipovolémico, incluso cardiogénico, que requiere de monitoreo hemodinámico y desde luego de vasoactivos y del manejo de fluidos, norepinefrina, incluso inotrópicos. Y la clave es tener siempre personal de cuidados intensivos entrenado y cerca del lugar para que inicie ECMO. ECMO, no cualquier tipo de ECMO, sino el tipo venoarterial, que puede ser el que genere mejor pronóstico a largo plazo en estos pacientes. Y cuando se inicia este ECMO venoarterial, teniendo en cuenta la PAFI menos de 100, en lactato menos de 4, una ecocardiografía con disminución de la contractibilidad ventricular y que pues no tenga ninguna otra contraindicación. ¿Cómo sabemos que se está recuperando el paciente? Cuando incrementa la trombocitopenia y también cuando incrementa la motilidad miocárdica. En cuanto a los contactos asintomáticos, y es lo que estamos viendo, justamente el día de ayer lo vimos, el caso que fue reportado con PCR positivo del Hospital Gómez Ulla, fue un paciente que no tenía síntomas, pero que estaba siendo testeado con un segundo PCR para poder saber si es que podían ya descartar la posibilidad de cualquier riesgo en este contacto. Y resultó que fue un caso. Entonces, esto existe, esto de los contactos asintomáticos, pues ya se han realizado estudios, de hecho existe ya una encuesta de 19 centros en 10 países donde se hace un monitoreo en el hogar, ¿sí? Con patrones principales del lugar de cuarentena y la cuarentena en instalaciones especializadas, incluso generalmente que se reservó para contactos de mayor riesgo, incluso para poder hacer este rule out cuando existe infraestructura especial para patógenos. Y el equipo de protección personal, que incluso se utilizó y que se liberó, requiere siempre este protocolo de 2 PCRs. Entonces, en todos los 10 países que se realizó este estudio, existió una gran variación en los arreglos de la cuarentena. Fue un enfoque basado en la estratificación de riesgo en lugar de un único estándar internacional. Y lo que se vio es que sí podríamos tener contactos asintomáticos que posteriormente se vuelvan casos, tal como hemos visto el día de ayer con el caso reportado, el número 13, el P13 de este brote relacionado a este crucero. En cuanto a los mensajes para llevar a casa, entonces, no se debe subestimar la existencia de reservorios como riesgo en zonas prístinas para viajes internacionales, tener en cuenta que este viajero estuvo primero en Ushuaia, teóricamente en basureros, observando aves, zonas que no son de un común turista. La vigilancia epidemiológica va siempre de la mano de la secuenciación genómica, incluso para poder identificar casos secundarios de los casos, porque no sabemos todavía de este brote cuáles pudieron pertenecer a el contacto interpersona o fueron provocados por el reservorio huésped, aunque desde luego el primero y el segundo caso podrían haber sido contacto directo con reservorio. La vigilancia y el tamizaje de los sospechosos asintomáticos o contactos ha demostrado ser clave para la contención de este tipo de brote. Y el manejo de los casos es de cuidados críticos, sobre todo cuando ya tenemos síndrome cardiopulmonar por hantavirus y requiere siempre de una modalidad específica de ECMO, como ya he explicado, el veno arterial. Con esto termino y cualquier pregunta queda a su disposición. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. Abrimos el espacio de comentarios, preguntas y pues tenemos algunas ya que me permito leer. Y bueno, vamos a empezar con un comentario que nos dejaron aquí en preguntas y respuestas de parte del doctor Carlos Muñoz García.
agradeciendo pues a la Sociedad Panameña de Pediatría por esta valiosa oportunidad. Comenta que escuchar al doctor Blas Jarmín es verdaderamente apasionante y que ha tenido la oportunidad de trabajar y aprender con él en la provincia de Los Santos, donde se dieron los primeros casos, y que llevan 26 años en esta titánica tarea. Así que muchísimas gracias y bueno, esa es la idea. Queremos poder hacer más actividades que pues puedan participar todos. Como primera pregunta dirigida al doctor Blas, consultan qué estrategias específicas de atención primaria o educación a la comunidad en esta zona, pues acá en nuestra región, ¿considera usted que ha sido determinante para lograr un diagnóstico tan temprano antes de que el paciente pues desarrolle complicaciones graves? Y si pues los retos que se están viendo actualmente nos obliga quizá a extender estas estrategias a otras poblaciones, por ejemplo las pediátricas, que pues tengo que hacer una confesión y quizá los pediatras no estamos tan acostumbrados ni siquiera a tenerlo en el diagnóstico diferencial, pero ¿cuáles pueden ser estas estrategias de éxito en nuestro país? Y si considera que hay que extenderlo a otras poblaciones, doctor Blas. Sí, muy interesante pregunta y definitivamente que eh, casualmente han pasado 26 años y hay que estar, la población de médicos eh, se ha renovado, así que hay que volver a recordarle a todos los colegas, y sobre todo los nuevos, en relación a que uno de los puntos importantes de los médicos que van a las diferentes provincias es que tienen que tener un conocimiento de la situación de salud de su región. Primero que todo, tú tienes que conocer qué es lo que está pasando en tu región. Y si estás en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, tienes que considerar el diagnóstico diferencial. Y esto es dengue, COVID, influenza, hantavirus, que sería en el algoritmo lo que continuaría, lectospira, ricketsia. Nosotros hemos visto casos que mueren por una enfermedad pulmonar y es secundaria a lectospira y es indistinguible. Así que una de las primeras estrategias es mantener actualizada a la población, a los médicos, al personal de salud, no solamente el médico, también las enfermeras, todo el personal de salud debe estar enterado de esto, porque el siguiente grupo que nosotros tenemos que tener contacto es con la población y la población no solamente con Hanta, sino también con otras enfermedades, a veces llegan tarde. Y esta es una enfermedad que en los primeros años, los pacientes que fallecieron fue porque nos confiamos demasiado. Afectaba a población saludable y llegaban tarde. Es una enfermedad que se instala muy rápidamente. El doctor Carlos Muñoz, que hizo comentario, él vio una paciente que estaba hablando con ella y se le desmayó, cayó en coma y desarrolló un cuadro de encefalitis fulminante y murió. Entonces, el virus no solamente afecta al pulmón, también afecta al riñón, al corazón, al cerebro, porque afecta, como mostró la doctora, el receptor beta 3 integrina alfa que está en el endotelio en toda la economía de un individuo. Eh, Deben, en términos de promoción a la población, no podemos contentarnos con dar un panfleto o tener la información en una aplicación. Las personas tienes que hablar, tienes que conectar con las personas. Y eso lo hemos visto, tú puedes dar este tipo de conferencias en muchos auditorios en la población, pero si el mensaje no llega, que sea claro y hay que saber comunicar. Y ese es uno de los talentos que tenemos que desarrollar, saber comunicar de una manera sencilla y convincente a una población que tiene una serie de determinantes que los va a distraer y que tiene una serie de enfermedades que también los está afectando y no le presta importancia. Así que aquí comunicación social, estudios antropológicos. Nosotros necesitamos saber
qué piensa, qué siente y qué hace la población. Si nosotros no tenemos eso claro, lo que nos pasa con sarampión y con cualquier otra enfermedad, la incredulidad que tiene la población, las preocupaciones que tienen, no tendríamos éxito en términos de salud pública. Así que el mensaje sería más que todo eso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que creo que es para Gaby, desde la perspectiva del manejo en el MB Hondius. ¿Cuáles crees que fueron los mayores desafíos logísticos y éticos para coordinar las evacuaciones internacionales bajo la sospecha pues de la transmisión interpersonal? Empecemos con los éticos, porque pienso que aquí sí hay varias cosas que analizar, ¿no? El P1 murió en alta mar, ¿sí? Y lo primero que se hizo fue tranquilizar a la tripulación, lo que es correcto desde el punto de vista ético, pero no fue desde el punto de vista de pronto bioético continuar el viaje sin haber de pronto dado una alerta más, vendría a ser un llamado de alerta más importante. Y pienso que esto no es error de nadie, sino de que en los puntos de viaje internacional o cada vez más popularmente estas zonas prístinas, ¿sí? No hay regulación. Entonces, bajo la responsabilidad de quién cae la regulación de zonas o la regulación donde transitan viajes internacionales marítimos. Antes caía en la CDC la responsabilidad, ¿sí? Y había gente responsable vendría a ser del biorriesgo, así se denominaba, en los puntos que podrían ser probables puntos de diseminación. Eso ya no existe más porque CDC disminuyó presupuesto, ¿sí? Y ahora eso se va a volver a repetir si no se corrige. Todos los errores que no se corrigen en el pasado se pueden volver a repetir. Eso desde el punto de vista ético y de colaboración internacional pudo haber sido la peor de las fallas. ¿Ya? Iniciar de una zona prístina con un alto riesgo, de pronto un riesgo no conocido y ser más reactivos que preventivos. Desde el punto de vista logístico, desde luego, todo crucero, todo viaje en alta mar trae consigo muchos riesgos y el médico del barco, cabe recalcar, el médico del barco desde el punto de vista logístico enfermó, ¿sí? Ni siquiera en el tramo de la mitad, sino en el primer tercio del viaje, por ponerlo así, y tuvo que otro médico, que era un oncólogo clínico, ¿sí? Tomar el papel de médico del barco. Eso quiere decir que la población de ese lugar no quedó del todo atendida específicamente para poder de pronto ser reconocida como una situación de riesgo. Y ahí sí, algo que puede pasar en cualquier crucero desde el punto de vista logístico. Hubo problemas en Cabo Verde, no les dejaron desembarcar, ¿sí? Lo cual pudo haber retrasado, mejor dicho, pudo haber afectado que se reconociera más rápidamente el brote o se contuviera más rápidamente el brote. ¿Dónde se ve la solidaridad realmente? Se ve en Tenerife, en España, donde pueden desembarcar finalmente y con ello hacer un análisis retrospectivo de todo lo que ha pasado y un control de los contactos asintomáticos. Quizás si esto hubiera pasado antes en Cabo Verde, podría haber sido mejor porque se pudiese haber contenido mejor el brote antes que después. Entonces, sí se demoraron, llegaron a España y se pudo hacer después el control de los contactos en estructuras de especializadas, como es el Gómez Ulla, y posteriormente en sus lugares de destino final, ¿no? ¿A qué me llama esto? A una reflexión de que no tenemos reglamentos globales de cómo manejar un brote de magnitud internacional y que todos los países tienen protocolos diferentes para vigilar a los contactos de los casos asintomáticos, lo cual podría no ser del todo seguro en algunos casos. Eso vendría a ser desde mi punto de vista, ¿no? Hasta la fecha,
sabemos que, por ejemplo, es mucho más laxo en Estados Unidos o en Países Bajos que, por ejemplo, en España, donde se siguen vigilando los casos y donde curiosamente es donde se encuentra el caso el día de ayer. Entonces, inteligente, ¿sí? Esto de poder hacer el rule out en unidades infraestructuralmente preparadas para ello, que es lo que justamente no tenemos en Latinoamérica. Excelente, no sé, doctor Blas, yo lo veo anotando, no sé si tiene... No, no, estoy aprendiendo. No, los Me comentarios encanta. son interesantes porque también creo que las personas que hacen turismo también deberían saber al área en que van. O sea, si tú vas a Chile, Argentina y tenemos una población longeva, también debe estar más consciente el turista de al área que vas, los riesgos que tiene, porque como describió la doctora, las posibilidades de haberse expuesto en Argentina, en Chile, es enorme. Y si tú estás, son personas que se dedican al avistamiento de aves, te vas a meter en lugares de riesgo. ¿Y dónde fue que se expuso esta persona? Son muchos Sí, los no es un lugares turismo usual. y sí, entonces también las personas deben estar conscientes de que se hace un viaje, conocer qué es lo que está afectando a la población y aplicar las medidas de protección, no solamente del crucero, por supuesto, sino también tú como individuo. Porque yo recuerdo, yo he estado en Coyhaique, he estado en diferentes lugares en Chile y uno le permiten pues hacer algunos viajes en los parques y todo esto. Pero yo recuerdo que pasé y había una cueva y no te metas en una cueva porque allí está el virus. Entonces aquí tienes que ver que el virus es un virus eh, que puede permanecer en un ambiente cerrado, húmedo, eh, eh, que permita que se aerolice estas partículas. Pero es un virus también sensible, como comentó la doctora. Y la otra vez me hicieron una pregunta, ¿cuánto dura el virus activo? Y está entre 12 a 15 días, hasta 18. Y si tú tienes condiciones que permitan que esta población esté contaminando el ambiente, si te expones, te arriesgas y es lo que pudo haber ocurrido con esta persona en los puntos que estuvo, si los conocemos con detalle, donde se pudieron haber expuesto. Dejaron una pregunta que creo que es la última y bueno, está muy relacionada con lo que conversaban ambos. Dice, dado que Panamá es un hub de tránsito internacional con cruceros que pasan por el canal, ¿qué capacidad diagnóstica tenemos actualmente para detectar antivirus variante Andes en pasajeros en tránsito? Y pues cómo deberíamos fortalecer esa vigilancia epidemiológica portuaria, particularmente cómo pudiésemos adaptar nuestros protocolos eh, donde la presentación clínica puede ser atípica. Fíjese Se la que pusieron difícil, doctor. sí, sí, de verdad que es interesante porque me hicieron esa pregunta. ¿Cuántos casos de otros virus pudieran haberse sido importados? Y nosotros hemos hecho la vigilancia, tenemos la capacidad para hacer diagnóstico por serología, por PCR y por secuenciación. Así que tenemos esa posibilidad en el Gorgas y también en otros lugares, otros sitios de investigación del Gorgas en el país. Lo que sí hemos hecho nosotros es exportar dos casos de Hanta, pues virus choclo. Eso sí nos pasó, una inglesa y otra una japonesa, porque se fueron ¿a dónde? A Tonosí y se expusieron. Y coincidió en Claro. momentos en que habían grandes brotes en el área de los Santos. Así que eso es posible. Tenemos la capacidad en este momento. Y el curso que vamos a liderar la próxima semana, casualmente a los 9 países se les va a dar las sondas y insumos para hacer diagnósticos de PCR, un panel de PCR en donde se incluye Andes, choclo, sin nombre y otros virus, y se va a dar a los 9 países para que tengan esa posibilidad. Eso proporcionado por la OPS y probado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Hemorrágicas de Argentina, el Gorgas y el CDC.
Así que uno de los objetivos de este taller es fortalecer la región. En lugares en donde no se ha diagnosticado Hanta, porque es posible que sí lo tengamos, es posible que tengamos hantavirus en Centroamérica que sea muy similar al virus choclo, que tenga una alta prevalencia, baja letalidad, pero en ausencia de casos, aquí lo que debe prevalecer entonces son hacer estudios y hacer un mapeo de roedores, como se hace, que es más fácil porque es como fiebre amarilla. Cuando tú no tienes episodia, no tienes casos humanos, entonces que vigilan los animales. Aquí es el reservorio. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma en los médicos, que no solamente pueden pensar en el paciente. Tiene que uno saber de ecología, tiene que saber de este lenguaje para poder entonces hacer un buen diagnóstico. Y aquí siempre prevalece una buena historia clínica y un buen examen físico. Eso no lo va a reemplazar los test diagnósticos si tú no piensas lo que tienes que buscar. Así es. Bueno, creo que nos hemos nutrido todos y yo creo que ante el panorama mundial que muchos estamos espantados de estar viviendo, creo que la realidad nos ha golpeado en paralelo con con distintos retos a nivel infectológico, epidemiológico y a nivel de salud. Creo que esto también abre la puerta a oportunidades pues para tomar las enseñanzas adecuadas, apropiadas, y yo creo que hemos cumplido pues la meta con dos presentaciones de muy alto nivel, así que a nombre de la Sociedad Panameña de Pediatría, de la Junta Directiva y del Comité de Vacunas, les agradecemos a ambos. La reunión va a quedar grabada, así que esperemos que pueda ser de utilidad ahorita, los que estuvimos conectados y en el futuro, y ojalá que podamos seguir nutriéndonos con todo lo que viene en el futuro, no solamente con Hanta, sino también con otras patologías que pueden ser desconocidas para muchos, pero que creo que tenemos un reto bastante grande y empezamos por la docencia y por capacitarnos de manera constante. Así que muchísimas gracias. No sé si alguno de los dos tiene algo para cerrar, si no, entonces con eso concluimos la jornada docente de hoy. Ok, gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos y gracias por conectarse. Ok, Vale. gracias.